Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Valero y vamos a dar paso a la sesión 2 del Congreso de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La sesión está relacionada con Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde vamos a poder disfrutar de 5 comunicaciones que se van a presentar a continuación. Y vamos a dar paso, ya sin más dilación, a la primera comunicación oral. De este modo, la sesión estará organizada de forma que cada ponente tendrá un tiempo de unos 10 minutos aproximadamente para realizar su presentación y posteriormente vamos a dar paso a una serie de preguntas que podéis cargar en el chat. Una vez que lo terminéis, el tiempo total será de unos 15 minutos. Bien, ya sin más, vamos a dar paso a la primera comunicación. La va a presentar doña Eva Palomo Manzano y la comunicación lleva por título Modelo de inactivación de salmonela por tratamiento con luz ultravioleta y cafeína en pechuga de pollo. Eva, buenos días. Buenos días. ¿Estás bien, no? Sí, muchísimas gracias. A continuación pasaré a compartir mi pantalla. Estupendo. Vale, creo que se me escucha bien, más o menos. Sí, Bueno, estupendo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, a continuación pasaré a presentar el trabajo elaborado por mis compañeras Guiomar Denis Posada Izquierdo, Polina Méndez de Souza y yo, Eva Palomo, titulado Modelo de inactivación de salmonela con luz ultravioleta y cafeína en pechuga de pollo. Esta presentación se ha dividido en 5 partes. Y en primer lugar, como todos sabemos lo que es un producto cárnico, nos centraremos en las carnes de aves de corral y sobre todo en el consumo que tienen actualmente y cómo se está viendo incrementado en los años, con el paso del tiempo, sobre todo en América del Norte, Oceanía, América Latina y el Caribe y el mundo en general. Uno de los principales problemas que tenemos con este tipo de productos es la salmonelosis, una enfermedad gastrointestinal provocada por la ingestión de un alimento contaminado con salmonela. De hecho, si nos vamos al número de brotes con evidencia alimentaria reportados en 2019, vemos que en las carnes de aves de corral mixta o no específicas y derivados, vemos que 9 de esos brotes han sido producidos por salmonela, siendo 7 de ellos provocados por salmonela entérica. En el caso de las carnes de engorde y derivados, también vemos que gran parte de estos brotes han sido provocados por salmonela. Salmonela puede estar presente en diferentes alimentos, pudiendo llegar a nosotros a través de alimentos frescos como huevos, carne y productos lácteos. Para prevenir la contaminación de estos alimentos se han hecho intervenciones basadas en agentes físicos, químicos y biológicos. Dentro de los agentes físicos, la tendencia actual es la implementación de tratamientos no térmicos, porque el consumidor cada vez más busca alimentos frescos y mínimamente procesados. Estas tecnologías incluyen, entre ellas, procesamientos de luz ultravioleta. Respecto a las ventajas que nos presenta la luz ultravioleta de onda corta, podemos destacar la capacidad de inactivar una amplia gama de microorganismos, minimizar las pérdidas de calidad nutricional y sensorial y la ausencia de residuos químicos o compuestos tóxicos durante el tratamiento. Las propiedades microbicidas de radiación ultravioleta dependen de la absorción de la luz ultravioleta por el ADN, inhibiendo la transcripción y replicación y conduciendo eventualmente a la muerte celular. Respecto a la cafeína, comentar que es un alcaloide vegetal y que algunos estudios han demostrado que puede disminuir significativamente la supervivencia de cepas de E. coli cultivadas en medios de laboratorio y que existe una correlación con la presencia del filtrado de café y una disminución en el crecimiento de salmonela en pechuga de pollo. El objetivo de seguridad alimentaria para salmonela es ausencia en 25 gramos de muestra y para ello realizamos una evaluación cuantitativa del riesgo. Nosotros nos basamos en la microbiología predictiva, que es una rama especializada y dedicada a estudiar y predecir el comportamiento microbiano a través de ecuaciones matemáticas, y para ello nos basamos en la aplicación o en el macro de Excel GinaFit, que es útil para ajustar datos experimentales y modelos de inactivación microbiana, que relacionan la reducción de la población microbiana en el tiempo, calculando la K máximo. Para ello nos planteamos un objetivo principal, que era estudiar la influencia de la cafeína y la radiación ultravioleta en la inactivación de salmonela en pechuga de pollo fresca utilizando métodos predictivos, y para ello nos planteamos 4 objetivos secundarios. En primer lugar, ver la influencia de la temperatura para intentar optimizar la aplicación de la tecnología ultravioleta de onda corta.
Después estudiamos el efecto que podían tener diferentes dosis de luz ultravioleta en nuestra matriz, después diferentes dosis de cafeína y por último se intentó realizar una combinación de estos tratamientos para ver si existía un efecto sinérgico en la reducción del patógeno en la matriz. El planteamiento, tal y como lo he comentado anteriormente, primero se estudió la influencia de la temperatura en un rango de 2 a 22 grados y después se combinaron diferentes concentraciones de cafeína y de luz ultravioleta. Se compró carne de pollo en un supermercado local y se fileteó, se realizó su caracterización físico-química antes y después se cortaron diagramas de muestra para realizar una pequeña suspensión. Antes de la inoculación, las muestras se mantuvieron en incubadora hasta alcanzar la temperatura establecida y, por último, se evaluaron para detectar la presencia de salmonela no inoculada. En nuestro caso, se inoculó salmonela entérica, subespecie entérica Cerobalenteritidis, proveniente de la colección española de cultivo tipo, hasta alcanzar una concentración aproximada de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro. Después, estas muestras se trataron con sus respectivos tratamientos. Las muestras se sometieron, cuando hablamos de radiación ultravioleta, esta se hizo dentro de una cámara a escala de laboratorio, hecha de acero inoxidable, provista de una lámpara de mercurio de baja presión con una salida de 9 vatios, con una longitud de onda de emisión de 253,7 nanómetros. La superficie interior estaba pintada de negro y la distancia entre la lámpara y la muestra fue de 10 centímetros, con una intensidad de 3,45 milivatios por centímetro cuadrado. Se aplicaron diferentes dosis de radiación de acuerdo con la ecuación que se muestra en la presentación. Respecto a la incorporación de cafeína, es decir, que se adquirió cafeína de gluca bioquímica, se creó primero una solución madre y luego se prepararon soluciones intermedias para nuestro experimento. La concentración necesaria se extendió en un volumen de 1 mililitro. Sobre la muestra se realizó una temperatura de 7 grados con utensilios previamente esterilizados, se prepararon muestras control y se inocularon tras 60 minutos después de la incorporación de la cafeína. Respecto al análisis microbiológico, es decir, que se realizaron por triplicado, se hicieron diluciones decimales y posteriormente se vertieron las alícuotas en placas XLD y después se incubaron. Respecto al análisis estadístico, decir que se llevó a cabo en 3 días diferentes para capturar esa variabilidad biológica y que después los resultados se trataron mediante el análisis de varianza ANOVA seguido de la prueba de Tukey. Respecto al resultado de discusión, en primer lugar, decir que cuando nosotros estudiamos la influencia de la temperatura, vimos que no era un factor influyente en nuestro desarrollo microbiológico, ya que el crecimiento, el recuento se mantiene constante. Pero sí que es cierto que si aplicamos el tratamiento no térmico, es decir, la luz ultravioleta, vemos que los recuentos disminuyen e incluso bajan a la mitad. Es decir, al aumentar la dosis del tratamiento no térmico, la letalidad del microorganismo aumenta. Aquí tenemos estos datos graficados y observamos que este comportamiento se corresponde a algunos ya previamente vistos en la bibliografía. Por ejemplo, en lechuga vimos que E. coli 157H7, salmonella y listeria tenían un comportamiento similar. Y también ocurría en clara de huevo líquido con E. coli 157H7, listeria monocytogenes, pseudomonas y salmonella. Nuestro estudio nos dio como conclusión que se ajustó a un modelo matemático de modelo Weibull, donde podemos ver que los parámetros N es el número de células de supervivencia, N sub 0 el número de células antes de los tratamientos, T el tiempo de exposición, P el parámetro de forma del modelo y gamma el parámetro de escala. Vemos que la tasa de inactivación a diferentes temperaturas con una dosis de luz ultravioleta constante es la misma. No tenemos cambios importantes. También se ajustó a un modelo bifásico, donde tenemos más o menos los mismos parámetros, pero sí que es verdad que nos da la K máxima, que es la constante de velocidad de inactivación de primer orden. Respecto a los resultados obtenidos con luz ultravioleta, vemos que las tasas de inactivación siguen aumentando, es decir, el recuento microbiológico disminuye, hasta que vemos o hasta que alcanzamos la dosis de... de 4 julios por centímetro cuadrado. A partir de esta dosis, la tasa de inactivación se mantiene constante y vemos que no será necesario seguir aplicando una dosis superior. Respecto a los resultados obtenidos con cafeína,
decir que la cafeína tiene un efecto antimicrobiano no tan potente como el que puede tener la luz ultravioleta, y se ha demostrado en diferentes estudios, cogiendo como base la matriz alimentaria de medio líquido y leche descremada, que este efecto se ha tenido también en E. coli o 157H7. En nuestro caso, el punto óptimo de aplicación serían 15 nanomolar por gramo, ya que la tasa de inactivación a partir de ese punto se mantiene o comienza a disminuir, con lo cual no sería necesario seguir aplicando esas dosis tan altas. Respecto al ajuste matemático, decir que se corresponde con un modelo de regresión logarítmica lineal. Y por último, el efecto sinérgico. Hemos comprobado que al aplicar la cafeína el desarrollo microbiológico disminuye, y también que cuando se aplica la luz ultravioleta también lo hace. ¿Qué ocurre si se aplican las dos? Pues que el recuento microbiológico baja incluso más que si se aplicasen por separado. Al aumentar la dosis, la letalidad del microorganismo aumenta. Se ajusta a un modelo doble Weibull y Weibull-Mascola, donde se puede ver un punto de inflexión. Y aquí se muestran también las fórmulas que nos daría ese Weibull-Mascola. Aquí se ve más claramente que el punto de inflexión luego continúa de una forma ya más rectilínea. Respecto a una visión más general, decir que todas las condiciones tienen una ligera influencia sobre Salmonella, y que el análisis estadístico buscaba describir mejor la influencia de la cafeína y la radiación ultravioleta de onda corta sobre el crecimiento bacteriano para encontrar un p-valor significativo. Es cierto que no se puede encontrar una influencia significativa, por lo tanto no se pudo seguir diseñando otro tipo de modelos secundarios o terciarios. Respecto a las conclusiones finales, comentar que la temperatura no es un factor que afecte la letalidad de la radiación con luz ultravioleta. Sí es cierto que a diferentes dosis de luz ultravioleta el recuento microbiológico baja. De hecho, a 15 julios por centímetro cuadrado vemos que si partimos de un recuento de 7,5 unidades formadoras de colonias, baja a 3,5. Y ya para concluir, decir que, que existe una mayor eficacia en la reducción de la ultravioleta frente a la exposición de cafeína, y que la combinación de ambos tratamientos presenta una inhibición mayor que la presentada por ambos tratamientos de forma independiente. Como conclusión final, decir que la influencia de la cafeína y la radiación ultravioleta en la inactivación de Salmonella es una tecnología prometedora al aplicarse de forma combinada, llegando a obtener reducciones de hasta 6,3 logaritmos por unidades formadoras de colonias, y que la combinación más eficaz sería, por un lado, 12 julios por centímetro cuadrado de luz ultravioleta y 15 nanomolar por gramo de cafeína. Y esto es todo. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si necesitáis o por si queréis preguntar cualquier cosa. Siento haber ido tan rápido, pero tenía poquito tiempo, entonces he intentado tocar todo dentro de los 10 minutos que tenía. Sí, muchas gracias, Eva. Tenías también mucha información y muy interesante. Muchas gracias por tu presentación. En primer lugar, voy a consultar el chat por si hay alguna pregunta que nos haya entrado de los asistentes. Vale. Si no, Eva, me ha parecido muy interesante la presentación. Me llama la atención que no es la dosis más alta la que causa la inhibición, sino que realmente son como dosis subletales, dosis que están por debajo del nivel máximo, y luego el efecto sinérgico, sí, efectivamente. Quería pedir un poco tu opinión acerca de los resultados que has obtenido. La cafeína, como bien sabes, es un alcaloide que tiene efectos beneficiosos sobre la salud, pero también por encima de unas ciertas dosis pues tiene unos efectos adversos, ¿no? ¿Las dosis que has utilizado en este estudio realmente son compatibles para lo que es la ingesta diaria de este compuesto? A mí lo que me preocupa, aparte de la ingesta diaria, creo que sí serán compatibles si tenemos en cuenta que no tenemos un consumo de pechuga de pollo diario, sino en una dosis equilibrada, en una dieta en una dieta equilibrada. Pero a mí sobre todo lo que me preocupa, que creo que sería una línea de estudio futura, es el análisis sensorial. Porque la cafeína creo que puede aportar un olor o un sabor extraño que quizá el consumidor no acepta o que detecta como extraño y que no haría que se decantase por ese producto en el mercado. Eso es sobre todo lo que más me preocupa. Creo que a nivel de nutricional, creo que no sería un problema, pero creo que a nivel sensorial ahí tendríamos más problemas.
Sí, puede ser así. Además, puede influir sobre el sabor, ¿no? Sobre la apariencia del producto. Quizá habría que comprobarlo. Luego también a nivel industrial, pues habría también que comprobar si realmente este tratamiento se puede escalar a nivel industrial. Y luego, no sé si te lo has planteado tú, pero claro, el hecho de utilizar cafeína a lo mejor está limitando el consumo de este producto a ciertos sectores de la población, ¿no? Desde un punto Sí, de sobre vista de todo los para fabricantes. niños, adultos. Sí, yo creo que, a ver, creo que este estudio está bien diseñado como dar una alternativa a esa cantidad de aditivos, que es verdad que el consumidor cada vez demanda más esa ausencia, no quiere aditivos en sus productos. Creo que es un estudio interesante que puede dar pie a algo más, pero creo que quizás se deberían de probar otro tipo de sustancias, porque también creo, no sé, yo hablo desde ahora mismo desde el punto de vista de un consumidor, y si tengo que elegir entre aditivos y radiación, creo que tampoco se decantaría mucho por el tema de la radiación ultravioleta. Creo que también es un tema que a nivel de cultura alimentaria se tiene que seguir enseñando, que realmente la radiación no es algo tan malo, que no es radiactivo, no es nuclear, no es, sino que bueno, es otra forma de, es un tratamiento alternativo. Creo que en general el estudio puede ser interesante, pero quizás a nivel de consumidor serían un poco reticentes. Creo que para un laboratorio, para algún tratamiento puntual, sí, ¿vale? Pero creo que a nivel industrial le queda un poquito. Sí, en cualquier caso, bueno, es un punto de partida, son tecnologías emergentes y, bueno, en ciertos productos pues tienen su aplicación y, bueno, quizá merezcan un estudio más profundo, pero bueno, al menos saber una vía de investigación que yo creo que es interesante. Por lo demás, te felicito por el trabajo, está muy bien planteado, muy Gracias. bien presentado, la verdad. Te desenvuelves como pez en el agua, lo has hecho muy bien, así que te felicito, Eva. Muchas gracias Muchísimas a vosotros gracias. por organizar esto, porque sin vosotros no hubiese sido posible. Muchas gracias a ti, Eva, por participar y por tu Gracias a interés. vosotros, siempre. Bien, pues ya sin más dilación, pasamos a la siguiente presentación. La siguiente presentación va a realizarla doña Olga María Bonilla Luque y lleva por título Evaluación del comportamiento de Listeria monocitógenes en queso fresco de cabra. Olga, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, Antonio. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues paso a compartir. Vale, creo que estaría listo, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Vale, pues como me ha presentado Antonio, soy Olga María Bonilla Luque y vengo a presentar el trabajo titulado como evaluación del comportamiento de Listeria monocitógena en queso fresco de cabra. En primer lugar, para situar un poco la temática, he puesto una captura del portal de alerta alimentaria de la Comisión Europea. Los resultados que están expuestos en pantalla son evidentemente resultados con respecto a países europeos. Están filtrados a través de una búsqueda por categoría de productos, en este caso leche y productos lácteos, y también están filtrados por patógenos, en este caso Listeria monocitógenes. Podemos ver cómo se han obtenido un total de 46 notificaciones en los últimos 5 años. Los más recientes tienen una fecha muy próxima y todos están relacionados dentro de la categoría, están relacionados con notificaciones sobre queso. Si realizamos esa misma búsqueda solamente filtrando por categoría de productos, podemos observar que los resultados son de notificaciones son de unos 126. Dentro de esos resultados incluiría de todo lo que sería incluso la inclusión de la detección de residuos químicos, residuos físicos dentro de estos productos, todo, pero en el global un 36,5% de todas esas notificaciones están relativas al Listeria monocitógenes. Simplemente quiero exponer este caso para evidenciar de una forma más práctica lo que estamos encontrando en bibliografía, que es que en los últimos años el Listeria monocitógenes es el patógeno causante de un mayor número de brotes alimentarios asociados al consumo de queso. Para apoyar esta idea,
Además, he incluido los datos del último informe de la EFSA de 2019, que están relativos a los resultados obtenidos en 2018. En un total de 16.486 muestras se obtuvo, para quesos elaborados con leche cruda, se obtuvo una incidencia del 0,8% de Listeria monocytogenes, y para quesos elaborados con leche pasteurizada la incidencia fue de un 0,3. Este dato ya nos puede dar una pista de cuál sería la contaminación más frecuente que se da en Listeria monocytogenes, en nuestro caso en queso, en estos productos. Evidentemente se puede dar una contaminación de tipo directa, como ocurre con otros patógenos a través de la leche, sobre todo si en caso de quesos elaborados con leche cruda, pero se ha evidenciado que en el caso de Listeria monocytogenes la contaminación post-elaboración es la que representa una de las mayores causas de contaminación de queso por Listeria monocytogenes, como decimos. Ello se debe a que es un microorganismo muy ubicuo y además es psicotrófico, de lo que hablaremos más tarde. ¿Qué es lo que tenemos reglamentado actualmente? El Reglamento Europeo 2073/2005 curiosamente nos permite una tolerancia de 100 unidades formadoras de colonias por gramo como máximo en aquellos productos conocidos como ready to eat o listos para el consumo, pero existe la puntualización de que sí los operadores pueden demostrar que estos productos no permiten el crecimiento del patógeno durante su vida útil. En este mismo reglamento quedan especificadas algunas características físico-químicas de aquellos alimentos que no permiten el crecimiento de este patógeno, pero sin embargo no es el caso del queso fresco, que sí permitiría el crecimiento. Entonces, ¿cómo los operadores alimentarios pueden conocer qué es lo que ocurre en su producto? Pues nos podemos basar en el uso de estudios de desafío que van a permitir a los operadores alimentarios, como decimos, verificar si los niveles microbiológicos de sus productos exceden a los criterios legislados que hemos comentado. Nos van a permitir evaluar si sus medidas de control son suficientes para controlar estos procesos o si están teniendo procesos de contaminación cruzada durante su etapa de producción o distribución, evaluar sus consecuencias. En esta línea, lo que nosotros hemos intentado conseguir es evaluar el comportamiento de Listeria monocytogenes en un queso elaborado con leche pasteurizada de cabra. En este caso, nuestro estudio se basa en queso propio elaborado a escala laboratorial, que esa producción está basada en protocolos previamente publicados de elaboración. La elaboración se hizo con la adición de cultivos iniciadores o starter, en este caso diferentes subespecies de Lactococcus lactis, y se realizaron muestras individuales en tubos Falcon, concretamente de unos 10 gramos aproximadamente, lo cual esto va a ser importante para el análisis. Se realizó la inoculación de cada uno de los quesos en un punto central, con una concentración aproximada de entre 4 y 5 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo, de un coste de 5 cepas de Listeria monocytogenes. Posteriormente se almacenaron a dos diferentes temperaturas, 4 y 25 grados, durante un tiempo total de unos 10 días, y durante los diferentes puntos de muestreo se evaluaron las concentraciones de Listeria monocytogenes y bacterias acidolácticas. Decíamos que era importante lo de las muestras individuales porque en cada uno de los puntos de muestreo se analizará una muestra completa, con lo cual se detectará todo el crecimiento y toda la concentración que se haya producido será analizada. También se realizó el control de las características físico-químicas. Con respecto a los resultados, en primer lugar, podemos ver los resultados de concentración de Listeria monocytogenes y de bacterias acidolácticas, que lo vamos a comentar ahora. Las gráficas son relativas a la concentración de Listeria monocytogenes. Podemos observar cómo a 25 grados se produjo una reducción de unos 2,78 logaritmos de concentración transcurridos los 10 días de almacenamiento a esta temperatura. Con respecto a los 4 grados, podemos observar que transcurrido el tiempo de almacenamiento, en este caso 10 días, no se produjeron grandes variaciones de concentración durante este tiempo. Con respecto a las bacterias acidolácticas, para ambas temperaturas, las concentraciones fueron bastante similares y se mantuvieron en unos rangos de entre 9 logaritmos y 9,75 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Con respecto a los resultados físico-químicos, el pH alcanzó un valor mínimo de 5,17 a 4 grados
Sin embargo, a 25 grados se puede observar que la reducción fue mucho más pronunciada, mucho más rápida y alcanzando un valor mínimo de 4,92. Con respecto a la actividad de agua, durante todo el tiempo de almacenamiento, a ambas temperaturas no se pudieron observar diferencias significativas y se mantuvo en un valor medio de 9,98 aproximadamente. ¿Qué es lo que hemos podido observar en nuestros resultados? A 25 grados nosotros hemos podido observar un efecto antimicrobiano. ¿Qué explicación le podemos dar? En torno a 25 grados se obtienen las condiciones óptimas de crecimiento para la bacteria acidoláctica. Su actividad conlleva una producción de ácido láctico y por lo tanto un rápido descenso del pH. ¿Qué es lo que hace en este caso el patógeno Listeria monocytogenes en este ambiente ácido? Pues tiene que acelerar su metabolismo. ¿Para qué? Para mantenerse vital en ese medio que en un principio podría ser hostil. Y entonces lo que se produce es un consumo de recursos mucho más elevado. Es por ello que a 25 grados podemos observar ese efecto antimicrobiano. Con respecto a nuestros resultados, podemos observar que el queso fresco puede suponer un medio favorable para la supervivencia de Listeria monocytogenes en condiciones de refrigeración, o dicho de otro modo, una refrigeración no garantiza la seguridad alimentaria con respecto a la presencia de Listeria monocytogenes, ya que es un patógeno psicotrófico, lo cual quiere decir que puede sobrevivir o crecer a temperaturas bajas, inferiores a 4 grados. Después, también con respecto a nuestros resultados, refuerza que podemos optimizar el uso de estos cultivos iniciadores como estrategia de biopreservación. De hecho, quería hablar un poco sobre nuestros siguientes pasos. Estamos analizando el comportamiento de Listeria en quesos elaborados con la adición de cultivos iniciadores o starters y sin la adición de ellos. Y queremos evaluar ese efecto bioprotector de la bacteria acidoláctica. También estamos testando diferentes temperaturas para generar datos de modelización. El desarrollo de estos modelos de microbiología predictiva nos va a servir como soporte para la toma de decisiones. En este caso va a servir para los operadores alimentarios. Es una herramienta matemática que nos va a permitir predecir los efectos del cambio en las diferentes condiciones de almacenamiento para ver si finalmente el producto cumple o no con los criterios microbiológicos legislados, que es lo que introducíamos en la introducción. Y con ello termino y muchas gracias por todo. Bien, estupendo, Olga. Muchísimas gracias por tu presentación. Ha estado, la verdad, bastante clara. Ha sido directamente al grano y yo creo que ha sido una presentación muy interesante y muy aplicativa. Bien, es un estudio de inoculación de Listeria monocytogenes. Se ha realizado a temperatura de 4 y 25 grados. Realmente ha justificado el descenso a temperaturas de 25 grados por el crecimiento de bacterias lácticas. Y bueno, te quería más que nada preguntar si bueno, se pueden utilizar otras estrategias de biopreservación, ¿no? O si has pensado en otras estrategias que puedan utilizarse. No sé. Sí, al hilo un poco también de todo lo que tenemos que desarrollar como estrategia de biopreservación, pero también se están estudiando, existen un montón de estudios con respecto a la adición de aceites esenciales. Lo que pasa que es complicada luego su aplicación en lo que es el producto final, para un poco lo que comentaba en la anterior presentación Eva. Los análisis sensoriales luego no son muy positivos porque pueden cambiar las características organolépticas del producto y muchas veces no es aceptado por el consumidor final. Entonces, como estrategia de biopreservación, no como biopreservación, pero sí preservación, los aceites esenciales ha sido muy estudiado y creo que es de lo que más conocimiento puedo tener. Estupendo. Olga, he visto una pregunta que han puesto en el chat. Bueno, dice enhorabuena a Olga y a sus tutores por el trabajo. Y la pregunta es, ¿habéis identificado la presencia de péptidos antimicrobianos en el queso
que puedan ser responsables de la reducción del crecimiento de Listeria, más allá de la producción de ácido láctico. No, yo entiendo que se refiere a bacteriocina, ¿no? Bacteriocina, con respecto a nosotros en la segunda parte que comentaba que estamos estudiando más a fondo la adición de bacteria ácido láctica como efecto para evaluar su efecto bioprotector. Nosotros hemos hecho previamente un estudio in vitro en el que sí que estamos testando esta bacteria ácido láctica con respecto a su producción de bacteriocina para ver su capacidad de producción y su capacidad antimicrobiana con respecto a este efecto, porque puede ser debido, sabemos que puede ser debido a la producción de bacteriocina o por el efecto de pH. Entonces, queremos caracterizar un poco eso. Previamente se ha hecho un estudio in vitro y luego quedaría los siguientes pasos que vamos a elaborar, quedaría aplicarlo y estudiar más a fondo si se corresponden esos resultados in vitro con lo que podemos ver en un ejercicio práctico en el propio queso. Ese sería, pero todavía está en marcha. Sí, que está por desarrollo. Sí, Vale, pero vale, in vitro perfecto. sí que hemos visto que la bacteria ácido láctica, debido a la producción de bacteriocinas, tienen un efecto bioprotector claro en placa. Sí, aparte, bueno, otra cosa que he podido deducir es que es queso fresco, ¿no? Realmente lo que estás probando. Exacto. Me imagino que el resultado en quesos madurados pues será diferente, ¿no? Supongo que ahí el efecto también habrá que tener en cuenta otros factores, ¿no? Sí, Durante la maduración. de hecho en nuestro estudio, debido a que utilizamos queso fresco, la actividad de agua es tan elevada que no hemos podido observar diferencias significativas a lo largo del tiempo en esta actividad de agua. Pero sí que, por ejemplo, en estudios realizados en queso, que sometido a un procedimiento de maduración, la actividad de agua es un factor importante a tener en cuenta. Entonces, como que ya las condiciones de estudio cambian un poco. Hay que tener en cuenta otros factores. Sí, de hecho, en el mundo de los quesos, al haber tanta heterogeneidad, pues realmente es un desafío, ¿no? Todo este estudio. Pues nada, Olga, muchísimas gracias por tu presentación y felicidades por tu trabajo. Y nada, a seguir en esta línea y ya verás cómo todo va estupendamente. Muchas gracias a ti personalmente, Antonio, y a todo como que organizamos. Estupendo, Gracias. Olga. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia va a ser presentada por don Juan Rafael Carbonero Pacheco y lleva por título Primer estudio metataxonómico de levaduras en botas de vino fino. Juan. Comparto pantalla. Estupendo. Veo que estás ahí preparado, ¿no? Estabas... Sí, sí. Gracias, Antonio. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, estupendo. Bien. Cuando quieras. Como ha dicho Antonio, mi nombre es Juan Carbonero Pacheco, pertenezco al Grupo Vitenol del Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología de la Universidad de Córdoba y bueno, voy a hablaros del primer estudio metataxonómico de levadura en botas de vino fino. Si hablamos de levadura en botas de vino fino, tenemos que referirnos principalmente al nicho por excelencia que ocupan en este ambiente, que es la superficie del vino. Allí, cepas de Saccharomyces cerevisiae forman un biofilm denominado velo de flor, que es debido a su necesidad de obtener oxígeno para poder aprovechar las fuentes de carbono disponibles en este ambiente, que son principalmente el alcohol y el glicerol. Este biofilm previene la oxidación del vino, que suele ser un problema bastante grave, mediante el establecimiento de un ambiente reductor. Y como además son microorganismos metabólicamente activos, pues están continuamente cambiando la composición de este caldo, dándole unos matices únicos, incluso en cada bota. No tenemos que irnos a diferentes bodegas, sino en las mismas botas de una misma bodega podemos encontrar vinos muy, muy diferentes. Aunque recientemente se han encontrado levaduras no Saccharomyces en velos de flor de la denominación de origen protegida Jerez, Xerez, Sherry, lo cual llama mucho la atención, ya que estas levaduras suelen aparecer en primeras fermentaciones, suelen aparecer en mostos, cuando el volumen alcohólico es muy bajito, ya que suelen tener una tolerancia al etanol muy, muy baja. Entonces es un fenómeno muy, muy novedoso.
Nuestro objetivo ha sido el aislar, analizar e identificar las poblaciones de levaduras en velo y lías de botas de vino fino de gran solera mediante técnicas ómicas en la denominación de origen protegida Montilla Moriles. Bien, nosotros hemos decidido coger muestras tanto del velo de flor como de las lías. En primer lugar, por motivos obvios, por todo lo que hemos comentado en la introducción, y en las lías porque son una serie de acúmulos de materia que se van estratificando y que se remontan incluso a la época de vendimia y a los mostos. Es decir, ahí hay una cantidad de materia orgánica acumulada año tras año que puede tener cierta actividad. Entonces nos resultó interesante coger muestras para luego posteriormente analizarlas. La recogida de velo y lías fue en 3 botas, 2 de ellas con mucha solera y con un velo muy deteriorado, y otra más que nos sirvió de control y con un velo mucho más vigoroso, cuya solera de 3 años. También se cogió velo de 5 botas de unas condiciones de solera de 10 años y velo de otras 5 botas de una solera de 3 años para poder tener un control y tener también una mayor variedad de microorganismos. Las muestras en laboratorio fueron procesadas de 2 maneras. Una, realizando la extracción de ADN directamente para su análisis metataxonómico, y otra, donde se sembraron en placa de Petri, en agar IPD, que es un medio que favorece el crecimiento de levaduras, para poder tener cultivos puros y analizarlos también e identificarlos mediante la tecnología Malditos Biotyper. Debido a que en algunas muestras de los inóculos eran muy pobres, porque los velos estaban muy degradados, decidimos hacer algunos refrescos antes de sembrar en placa. Pero nos apareció un fenómeno muy curioso, que era que cuando el inóculo de velo era sembrado y cultivado en un medio azucarado junto con vino filtrado, nos aparecía un velo que no tiene nada que ver con los velos a los que estamos acostumbrados de Saccharomyces cerevisiae, ya que primero aparece en presencia de una fuente fermentable de azúcar, lo cual eso no lo realiza Saccharomyces cerevisiae, ella prefiere fermentar antes de formar velo si hay un azúcar, y que además era un velo que se formaba en cuestión de 3 días a 28 grados, cuando los velos de flor suelen tardar unos 20 días. Entonces, estas muestras, que además crecían incluso en placa de Petri cuando el medio era líquido, nos llamaron mucho la atención y decidimos también realizar una serie de aislamientos y también mandarlos a analizar mediante metataxonomía. Bien, los resultados de metataxonomía nos llevan a ver una cosa esperable en los velos sin refrescar, es decir, en las muestras directamente traídas desde bodega, y es que en la frecuencia relativa el 100% de las secuencias pertenecían al género Saccharomyces. Llama la atención que no llegamos a la especie Saccharomyces cerevisiae, posteriormente con otro análisis sí, pero era 100% Saccharomyces, es decir, los velos estaban formados por Saccharomyces cerevisiae. En las lías encontramos que la presencia mayoritaria también es del género Saccharomyces, es decir, hay microorganismos que están vivos ahí todavía, pero también hay una pequeña cuña que a la derecha está ampliada, que nos indica la presencia de hongos que, por ejemplo, del género Aspergillus, del género Alternaria, que son comunes en los primeros estadios, es decir, durante la vendimia y durante los mostos. Esto puede ser debido a lo que hemos comentado antes, son unos estratos que llevan mucho tiempo ahí acumulados y podría ser que hubiera esporas de dichos hongos que estuvieran ahí esperando a que haya unas condiciones favorables para poder proliferar. En cambio, en el ADN extraído de los velos refrescados nos encontramos un cambio significativo, y es que las muestras analizadas presentan que aparece una nueva levadura, dos levaduras nuevas del género Pichia manchurica y Pichia membranfaciens, que desplazan al género Saccharomyces. Esto es muy, muy novedoso debido a que estas levaduras suelen ser encontradas en mostos o en bebidas con un volumen de alcohol muy bajito, ya que por lo general se mueren a partir de 7 o 8 grados de alcohol. Y estamos hablando de que han sido aisladas de un medio con 14 o 14,5. Los resultados de siembra de placas nos vienen un poco a confirmar o nos corroboran lo que hemos visto en metataxonomía. Por un lado, cuando sembramos los inóculos sin refrescar en placa de Petri, nos aparecen colonias homogéneas que una vez son seleccionadas al azar y
son identificadas mediante la tecnología MALDI-TOF, nos demuestran o nos vienen a corroborar que son todos Saccharomyces cerevisiae. Aquí sí llegamos ya a la especie, ¿vale? En cambio, cuando el inóculo refrescado es el que se siembra, nos ocurren tres situaciones. Por un lado, vemos cultivos homogéneos, como los que hemos observado en los inóculos sin refrescar, que también pertenecen cuando cogemos las colonias de manera aleatoria a Saccharomyces cerevisiae. Eso ocurre en 2 de los 10 casos, pero lo más común es lo que vemos en esta imagen, que las colonias que aparecen en las placas son diferentes, y posteriormente, cuando son observadas a microscopio y llevadas a identificar, nos demuestra que hay presencia de no Saccharomyces. Esto ocurre en 7 de los 10 velos muestreados. También podemos observar que aparecen cultivos homogéneos, pero que no tienen nada que ver con Saccharomyces cerevisiae. Son, en este caso, una levadura que forma pseudomicelios y que forma un velo muy, muy tupido. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de lo que hemos podido observar o de las colonias que hemos podido aislar en los cultivos de placa de agar. Por un lado, hemos podido identificar algunos microorganismos, como pueden ser Wickhamomyces anomalus y Piquia mansurica, que se observan en mostos y en bebidas con poca graduación. También hemos podido aislar e identificar a Saccharomyces cerevisiae, pero hemos tenido un problema bastante grande, y es que con MALDI-TOF tenemos una gran cantidad de aislados que, haciéndole diversas pruebas bioquímicas, como pruebas de lisina, pruebas alcohólicas, pruebas de la captación de diversas fuentes de carbono o de asimilación, perdón, y luego por la morfología, que es muy variable, sabemos que no son Saccharomyces, pero esta tecnología no nos permite identificar. Creemos que es porque estas levaduras no han tenido mucho interés hasta hace unos pocos años, porque se consideraban que daban defectos a los vinos, y están empezando a ser estudiadas ahora en cofermentaciones, porque se ve que pueden aportar nuevos matices sensoriales e incluso organolépticos de mucho interés. Como para concluir, decir que las botas de vino fino son un ecosistema complejo y a priori mucho más diverso de lo que se creía, que la presencia de estas levaduras no Saccharomyces en los velos donde no hay fuentes de azúcar fermentable tiene que ser estudiado con más detenimiento para ver exactamente qué aportan a ese vino o qué función están cumpliendo ahí. Que estos microorganismos pueden tener un interés industrial debido a que presentan una mayor tolerancia al etanol con respecto a otras cepas que se aíslan en otros lugares, y que la identificación por MALDI-TOF Biotyper es eficiente para identificar a Saccharomyces cerevisiae, pero da problemas y es deficitaria para otros géneros de levadura. Entonces, finalmente lo que haremos será secuenciar todos estos aislados que hemos obtenido. Queremos agradecer al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, a Bodegas Pérez Barquero y a la Unidad de Proteómica del SCAI su colaboración y aporte en este trabajo. Y hemos acabado. Estupendo, Juan. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido un trabajo impecable, muy bien presentado, muy interesante también, sobre todo esa aparición de levaduras no Saccharomyces en los velos refrescados, que bueno, llama la atención que se impone al cultivo de Saccharomyces. Es curioso. Y sobre todo las levaduras de Piquia. ¿Tienes alguna justificación para la proliferación de esas Piquia? Pues la proliferación, pues, una vez en el medio refrescado, sí, porque al darle una fuente de azúcar, pues se ve que tienen una mayor tasa de multiplicación que Saccharomyces. Además forman unos velos que permiten identificarlas mejor. Lo que sí es muy extraño es encontrarlas en solera. Como he dicho, son unos ambientes muy extremos, con una concentración de alcohol muy, muy alta. Otros autores, por los que las han encontrado en Cádiz, dicen que están adaptadas, pero ellos la han encontrado en una proporción muy baja, a lo mejor del 0,5%. Nosotros, en cambio, es verdad que cuando no refrescamos no hemos encontrado ninguna, pero cuando refrescamos proliferan mucho. Entonces, es algo que puede tener un impacto grande en las botas, desde aportes beneficiosos o incluso echar a perder las botas por aumento de ácido acético, por muchas cuestiones. Entonces es algo que ha aparecido ahora, ya que nuestra intención era tener un cepario de diferentes Saccharomyces cerevisiae para estudiarlas en detenimiento y mejorar los
los velos de flor y bueno, nos hemos encontrado un fenómeno que hasta ahora en Montilla Moril no se había registrado. Sí, es una oportunidad también, ¿no? Bueno, hay piquias que sí son alterantes, la piquia anómala, por ejemplo. También puede proceder de la propia bodega, esas levaduras, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que merece la pena estudiarlo y luego, bueno, con la técnica Malditov, claro, es cierto que se basa en una base de datos, ¿no? que tiene la universidad, que me imagino que necesita ser ampliada para contemplar a estas otras especies de no Saccharomyces que, bueno, quizá no estén, no están dadas de alta, ¿no? Y luego, con respecto a la selección y aislamiento de las colonias, ¿cómo hacíais de cada placa? ¿Seleccionabais al azar? Sí, seleccionábamos 15 colonias al azar de cada placa por triplicado. De ahí las manteníamos en tubo de ensayo y a partir de ahí las mandábamos a la unidad de proteómica. Y claro, lo bueno era cuando enviábamos a Saccharomyces no había ningún problema, pero por más que intentamos reenviar estas muestras no hay manera de identificarlas. Hay algunas, como el género Piquia, que sí ha sido posible, pero otras que vemos que son completamente diferentes por las diversas pruebas que hemos hecho, no solo por la morfología, obviamente, que por ahora no hay manera de identificar. Y la verdad que estamos deseando de ponerle nombre y apellido y ver qué características pueden presentar en cofermentaciones, sobre todo. Sí, también puede cambiar esa microbiota con el tiempo de envejecimiento en bota, sobre todo. Claro, ¿no? el problema ahí, Antonio, tampoco me quiero exceder mucho, es que cuando la solera tiene tanto tiempo, al final se presupone que se seleccionan en cada bota ciertas cepas de Saccharomyces, porque el medio cada vez se vuelve más extremo, más el contenido de alcohol, el acetaldehído, que también es algo muy mutagénico. Es muy extraño lo que hemos encontrado, pero bueno, intentaremos darle una explicación. Sí, como ya digo, también es una oportunidad, ¿no? A veces estos hallazgos pues permiten abrir nuevos caminos y, bueno, quién sabe si estas nuevas levaduras pueden dar ese toque, ese matiz sensorial a estos vinos que pueden hacer que sean todavía más especiales. Voy a ver si hay alguna pregunta más en el chat, por si alguien de los asistentes quiere preguntar más. Vale, pues de momento no veo ninguna, así que te vas a librar, Juan. Darte las gracias de nuevo por tu muy buen trabajo. Gracias, Antonio. Y nada, a seguir con esta investigación que de verdad que va a ayudar mucho al sector vitivinícola de aquí de la provincia de Córdoba, a esa diferenciación de los vinos de Montilla. Y nada, a seguir en esta línea. Gracias, Antonio. De nada. Bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia la va a presentar doña Salud María Fernández Alcántara y lleva por título Valoración de procesos tecnológicos y aspectos profesionales implicados en bancos de leche materna. Sí, bueno, hola Antonio. Hola, Salud. Buenos días. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿La veis, verdad? Sí. Vale, bueno, pues ya me ha presentado Antonio, soy María Fernández. Terminé mi carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos el año pasado y realicé este trabajo, como ya bien lo ha presentado Antonio, y mis tutoras fueron la doctora Elena Carrasco y Catherine Flores Rojas. Comenzaré introduciendo el tema, después comentaré los objetivos que tuvo este trabajo, los materiales y métodos, los resultados obtenidos y por último las conclusiones. La leche materna es el alimento ideal para los niños recién nacidos. Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que no es posible que la propia madre amamante a su propio hijo. Es por este motivo por el que muchas organizaciones defienden la leche humana donada como primera opción para seguir manteniendo esta lactancia materna. Es por este motivo por el que nacen los bancos de leche materna. ¿Pero qué son realmente? Se encargan de recolectar, de procesar, de conservar y de distribuir, manteniendo en todo momento la calidad nutricional, microbiológica y sensorial de la leche. ¿Qué es necesario para poner en marcha un banco de leche?
En primer lugar, es necesario establecer un jefe de equipo, así como personal capacitado en todas las operaciones que se van a llevar a cabo. También es esencial disponer de un lugar apropiado, así como instrumentos y metodología. Y no menos importante, contar con gran apoyo financiero y una red de apoyo a la lactancia materna. ¿Cuáles son las técnicas y las operaciones que se suelen desarrollar y llevar a cabo en un banco de leche? La pasteurización, como tratamiento térmico, además otro tipo de análisis como análisis de nutrientes, análisis de acidez, etc. Sin embargo, hoy día se están investigando sobre otras técnicas, otros tratamientos térmicos que garanticen 100% esa calidad nutricional y microbiológica y sensorial, como son altas presiones o radiaciones por microondas. Los objetivos de este trabajo fueron obtener información sobre los procesos tecnológicos y los profesionales implicados en bancos de leche materna en diferentes países. Para ello se cumplimentó una encuesta bien mediante email o teléfono. Aquí podéis observar los países a los que se envió esta encuesta. En primer lugar, Brasil, ya que constituye la mayor red mundial de bancos de leche humana, y a continuación observáis todos los países europeos también a los que se llegó con esta encuesta. En cuanto a los materiales y métodos, el material clave fue en la elaboración de una encuesta. Para ello, esta tuvo tres bloques. Uno primero de información general, donde se realizaban preguntas generales. En un segundo bloque sobre profesionales implicados se realizaban preguntas tales como quiénes son los responsables de ese tratamiento tecnológico, y un tercer bloque sobre los tratamientos en sí que se da a la leche materna donada. ¿Qué tratamientos térmicos? ¿Qué otros controles de calidad? Si tienen instaurados programas de control de calidad, y por último se realizaba una pregunta de autovaloración sobre los motivos que llevaban al buen funcionamiento del banco. También se tradujo esta encuesta tanto al idioma inglés como al portugués para su distribución en los países correspondientes, y se realizó a través de formularios de Google. El siguiente paso fue distribuir la encuesta. Para ello se tuvo que recopilar datos de contacto de los diferentes bancos. Para ello también se recurrió a páginas web como la Asociación Española de Bancos de Leche Humana, la página web de la EMBA, European Milk Bank Association, y la mayor red mundial de bancos de leche humana de Brasil. Además, también se realizó una carta de presentación donde se exponían los objetivos de este trabajo, y se insertó junto con la encuesta de formularios de Google para posteriormente ser distribuida. Una vez que tuvimos recopilados los datos de las encuestas, se bajaron a una hoja de datos de Excel y se describieron los resultados a través de cálculo de frecuencia relativa. Con respecto a los resultados, el primer resultado que obtuvimos con este trabajo fueron los destinatarios de esta encuesta. Son 27 países a los que se pretendía llegar con ella, en total unos 460 bancos de leche materna activos, y de todos estos bancos recopilamos un total de 403 contactos. Sin embargo, solo tuvimos una muestra, una tasa de respuesta de 48. Tras ponernos en contacto con varios profesionales de otros bancos de leche, nos indicaron que el correo había sido depositado en la bandeja de spam o correo no deseado, y además cabe destacar que la distribución de las encuestas se realizó el 20 de marzo, días después de que la Organización Mundial de la Salud proclamara pandemia global por COVID-19. Se piensa que estos son los dos motivos fundamentales por los que hemos obtenido esta pequeña tasa de respuesta. En la tabla de la derecha se puede observar los países, los bancos de leche materna activos que hay en cada uno de ellos, los contactos que se han recopilado y las encuestas recibidas. Destaca Brasil con un amplio número de bancos y obtuvimos una respuesta del 15. España con 15 bancos de leche materna activos, sí que estuvimos prácticamente la mayoría, etc. En esta segunda tanda de la tabla se pueden observar países que sí que obtuvimos contactos, sí que enviamos la encuesta, pero no, perdón, la encuesta, pero no recibimos ninguna respuesta. Y por último, estos países sí que tienen bancos de leche materna activos, pero fue imposible recopilar datos de contacto. Con respecto al bloque de resultados, el primer bloque de información general y profesionales implicados, obtuvimos que las personas encuestadas eran mayoritariamente responsables del banco, así como trabajadores, y el perfil profesional de los mismos se correspondía a posgraduados seguidos de doctores.
Además, los profesionales encargados del tratamiento térmico de la leche eran mayoritariamente auxiliares de enfermería, nutricionistas, doctores, enfermeros, seguidos de tecnólogos de los alimentos. Cabe pensar que debido a la importancia que tiene este alimento hay mucha legislación y todo está muy pautado, pero no es así. Tan solo Brasil, Italia y Francia cuentan con legislación específica. Centrándonos en la parte de los profesionales que deben de realizar estos tratamientos, Brasil indica que los profesionales deberán estar capacitados en actividades médico-asistenciales y de tecnología de los alimentos. Italia indica que las responsabilidades estarán en manos de un médico, enfermero, técnico o auxiliar, y Francia indica que la responsabilidad recaerá en aquellos con formación relacionada en reglas de buenas prácticas, medidas de salud y seguridad del personal y leche humana. Tras haber también consultado otras guías de recomendación, como por ejemplo España, que sí que cuenta con guías de recomendación de bancos de leche, y Reino Unido, todas las normativas y guías clínicas coinciden en que el personal relacionado con el procesamiento de la leche debe conocer los principios de análisis de peligro, punto del control crítico, higiene de los alimentos, pasteurización y medidas de salud y seguridad relativas a la leche humana. Con respecto al bloque de tratamiento de la leche materna donada, todos los bancos que han respondido indican realizar tratamiento térmico, todos indican realizar control microbiológico, un poco menos análisis de nutrientes, de los cuales todos analizan grasa, un poco menos proteína y por último carbohidratos. Y el 45% de los bancos indican realizar análisis de acidez. En concordancia con otros autores, también se ha podido comprobar que sí existe consenso en que la leche materna donada debe ser sometida a tratamiento técnico. Y de igual modo ocurre con los controles microbiológicos. Con respecto al bloque, a este mismo bloque, una pregunta que se realizaba sobre la vida útil de la leche materna congelada, en la gráfica de la izquierda se puede observar la vida útil que se le establece a la leche materna congelada sin tratamiento térmico previo, de 0 a 4 meses. Mientras que en la gráfica de la derecha se observa la vida útil que se le suele dar a la leche materna donada congelada con tratamiento térmico previo, de 0 a 8 meses. Hay autores que indican que el efecto de la pasteurización tras y después congelación durante 6 meses se observa disminución de algunos de los nutrientes y por tanto se recomienda el consumo de la leche refrigerada en contraposición con la leche materna congelada. También la pregunta de los programas de control de calidad, el 77% de los bancos indica tener algún programa de control de calidad, el 49% de los mismos tienen instaurado el análisis de peligro, punto del control crítico, el 30% PGH y el 24% ISO 9001. La EMBA, como recomendación número 1, establece que se debe de implementar un plan de seguridad, como es el análisis de peligro, punto de control crítico, y que durante todo el proceso se sigan las buenas prácticas de manufactura. Son requisitos necesarios para asegurar la higiene en la cadena alimentaria y la producción. Por último, la pregunta de autovaloración. Todos los bancos coinciden en que los motivos del buen funcionamiento se deben al buen trabajo de los profesionales, a la gran cantidad de donantes existentes y a la amplia red de apoyo a la lactancia materna. Por último, las conclusiones que se han derivado de este trabajo son las siguientes. Los mismos procesos tecnológicos que se realizan en los bancos de leche son los que se realizan a nivel de industria alimentaria. La baja tasa de implementación de los programas de seguridad y calidad, por tanto, se propone su implementación obligatoria. La diferencia detectada en los controles de calidad es de vital importancia producir un producto estandarizado. Se propone al licenciado graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos como profesional idóneo para gestionar un banco de leche materna, dada su formación y competencia. También hay disparidad en cuanto a la vida útil de la leche materna congelada. La de refrigeración proporciona mayor calidad y la escasez de estudios relacionados con la leche materna donada y su procesado y, por tanto, la necesidad de realizar investigaciones sobre este tema. E idealmente a través de estudios colaborativos donde participen distintos bancos. Eso es todo, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaré encantada de poder responderla. Estupendo, Salud. Pues muchísimas gracias por tu presentación, que realmente da
visibilidad, ¿no?, a un sector que es la creación de estos bancos de leche materna muy necesarios hoy en día y a nivel mundial. Y bueno, he visto que a través de las encuestas se ha recopilado mucha información, que están en pleno desarrollo y sobre todo esos procedimientos de calidad cada vez están más estandarizados, ¿no? Es un poco lo que he podido concluir del trabajo. También me ha gustado mucho la reivindicación del papel de un científico y tecnólogo de los alimentos, ¿no?, como de esos bancos de leche, ¿no? Y bueno, aquí en España también me llama la atención que a lo mejor no hay una legislación tan específica como en otros países. ¿Eso a qué se debe? ¿Crees que queda camino por desarrollar en nuestro país? Sí, muchísimo. Aquí en España sí que existe la Asociación Española de Bancos de Leche Humana y también existe una guía de recomendaciones sobre la implantación que es necesario para poner en marcha un banco de leche y también los instrumentos, las metodologías que se llevan a cabo. Aún no hay legislación específica como en otros países, como sí que hemos visto. Y yo creo que esto se puede deber a que en España hay relativamente muy pocos bancos. Hay tan solo 15, esperemos que sigan aumentando, pero debido a que también llevan muy poco tiempo en funcionamiento, aún no se ha desarrollado una legislación. Como por ejemplo hemos visto en Brasil, que sí que hay muchísimo, hay más de 200 bancos, y ahí sí que hay una legislación específica. Sí, la verdad que sería bastante necesario. También es una pena el hecho, bueno, que hayas hecho la encuesta en esa época de pandemia, ¿no? Sí. Que bueno, podrías haber obtenido un mayor número de respuestas, pero bueno, en definitiva, yo creo que la información en general es bastante interesante. ¿Mandaste algún recordatorio para ver si podías Sí, recabar más información? exactamente. Mandé la primera vez que enviamos la encuesta fue el día 20 de marzo. El 14 de marzo fue cuando se proclamó pandemia mundial. Y al mes y poco volvimos a mandar otra carta, otra presentación y mandando un recordatorio. Y ahí sí que obtuvimos también más respuestas. Pero con todo y con eso fue muy difícil recopilar más. Y, por ejemplo, aquí en España, ¿cómo ves la ratio producción-demanda? ¿Es que hay más Bueno, demanda que producción? ¿O? es que también depende mucho de la época, porque, claro, la lactancia materna no es no es algo permanente, sino que hay meses en los que hay muchos donantes, por tanto hay bastante producción, y otros meses en los que, claro, esos donantes ya se han dado de baja porque ya no pueden seguir donando y hasta volver a que aumente ese número de donantes es complicado. También muy importante contar con una red de apoyo a la lactancia materna y a dar publicidad, bueno, hacer ver la importancia de la lactancia y bueno, que la gente se conciencie y sobre todo las madres donantes. Sí, no, eso yo creo que es una de las conclusiones más importantes de tu trabajo. Luego también veo interesante el hecho de controlar bien la trazabilidad, ¿no? Yo me imagino que está contemplado toda la trazabilidad de esos lotes de leche, Sí. pero bueno, me imagino que estarán recogidos y bueno, en este sentido es algo, queda camino, evidentemente, pero bueno, al menos trabajos como este dan esa visibilidad necesaria y esa concienciación de que realmente es un alimento vital, y bueno, sobre todo que haya más donantes, ¿no? Y que se creen más centros especializados en este tipo de alimento, ¿no? Y sobre todo Pues ver, salud, sí. si me permite, sobre Sí, todo sí, ver sí. cómo el científico tecnólogo de los alimentos tiene otras salidas profesionales, que no es solo la industria alimentaria, no es solo la investigación, no, sino que también hay otros campos que tienen poca visibilidad porque ahora mismo son desconocidos o bueno, no son muy famosos, por así decirlo, y sí que encajamos perfectamente como profesionales en esos ámbitos. Sí, sí, no me cabe ninguna duda.
Hay un par de comentarios. Bueno, Sí. tu directora Elena te felicita por tu magnífica y clara presentación. Gracias, Elena. Felicidades también a Elena, por cierto. Y luego Inmaculada, hay una pregunta que, bueno, más bien es una reflexión, ¿no? Dice, solo comentarle a Salud que me ha parecido excelente el trabajo, muy interesante y útil. No sé si ella cree que en España hay menos bancos de leche por la cultura o tradición mediterránea a dar el pecho. No sé. Bueno, es que ahí ya abrimos otro campo, que se junta la polémica, se junta ya muchos otros aspectos, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho por desarrollar. No sé en qué año se empezó aquí en España el primer banco, pero sí que creo que el primero fue en Canarias o por ahí, y poco a poco se están abriendo más bancos. No sé si es por tema de cultura o tiene que ver algo del país, pero bueno, poco a poco. Sí, poco a poco, la verdad. Salud, la verdad es que están surgiendo bastantes preguntas por el chat, no es por nada, Sí, bueno, no pues es por nada. encantado de responderlas. Pero bueno, vamos a resumirlas de forma muy breve, ¿vale? Bien, Carmen nos pregunta, soy profana en la materia, pero me genera curiosidad si hay datos sobre el procedimiento de homogenización de la leche materna. Perdón, es que se corta un poco, Antonio. ¿Si hay datos sobre? Procedimientos de homogenización de la leche materna. ¿Sabes si es una práctica habitual o se está llevando a cabo? Homogenización. Sí. Bueno, yo hablo también desde mi experiencia, ya que estuve realizando prácticas extracurriculares en el banco de leche materna del Hospital Reina Sofía. Y bueno, cabe decir que las donantes, las madres donantes, llevan tarritos de leche durante X tiempo. Cuando se ve ya una cantidad suficiente para poder hacer la pasteurización y que sea factible, que no se haga la pasteurización tan solo para un lote, cuando allá hay varios lotes de varias madres, cada uno se etiqueta con su correspondiente trazabilidad, el número de donantes, todo. Una vez que se hace la pasteurización, esa leche de cada una de las madres se homogeneiza, pero nunca se mezcla. Siempre, nunca se mezcla leche de distintas madres. Cada madre constituye un lote de leche, ¿vale? Porque también es muy importante que también el banco realiza análisis de nutrientes y cada lote lleva su análisis de nutrientes correspondiente. Cuando llega un niño o un bebé prematuro que necesita demanda por sus características de, por ejemplo, de un lote en donde haya más cantidad de grasa que de proteína, se va directamente al lote cuyo análisis de nutrientes establezca mayor número de grasa o proteína, respectivamente. No sé si me explico. Sí, evidentemente se busca esa compatibilidad. Perfecto. Ya Salud, una última, te pido brevedad. Sí. A ver, simplemente si se han visto modificados los procesos de recepción. Denise lo pregunta por la COVID-19 y si es afirmativo, ¿en qué ha cambiado el proceso? Bueno, la verdad que no puedo responder a ciencia cierta porque tengo desconocimiento sobre ello, pero imagino que se seguirá como antes, pero a lo mejor un procedimiento más exhaustivo, mayor interrogatorio a la donante, un estilo, por ejemplo, a cuando donamos sangre, que te hacen más preguntas que antes cuando no existía el COVID y eso, pero en lo que es el proceso en sí, no creo que haya cambiado nada. Estupendo, Salud. Pues nada, darte de nuevo la enhorabuena, las gracias por tu participación en el Congreso, por tu excelente presentación y trabajo. Y bueno, esperamos todos que estos bancos de leche ayuden a la mejora de la sociedad en general, ¿no? Así Muchas que nada, gracias Salud. a todos vosotros. Gracias, Muchas Antonio. gracias, Salud. Bien, pues pasamos a la última presentación, que realmente iba a ser la primera. Pero bueno, ahora la va a presentar, dado que la ponente no se encuentra presente en la sala, en su lugar la va a presentar doña Nieves Núñez y la presentación lleva por título Estudio de viabilidad de la espectroscopía de infrarrojo cercano, NIRS, para la caracterización de mieles de aguacate.
¿Nieves? Sí, buenos días, perdona. Hola, buenos días. Se me oye y se me ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Perdonad, es que como no he podido, María Jesús no ha podido hacer ella la presentación, pues eso, lo voy a hacer yo, a ver si puedo, comparto. Sí, no te preocupes, te vemos perfectamente. Ay, espérate que ahora me está pidiendo que le dé permiso a Zoom para... Ay, que no tenía esto abierto, es que es la primera vez que uso Zoom en este ordenador, perdonad. Nada. Creo que me debe dejar ya, pero... Tienes que ver compartir pantalla. Sí, no, sí. Ahora, voy. Mira, ya estoy entrando en calor. No podrá grabar, vale. Me parece bien. Creo que ya, ¿no? A ver si puedo ahora compartir. Perdonad, es que como no hemos podido... Aquí, vale. Que le tenía que dar permiso, perdonad. Nada. Voy a quitar esto, que estoy un poco acatarraílla. Bueno. A ver... Perfecto, Nieves. ¿Está todo bien? Sí, ya se muchas ve, ¿no? gracias, cuando quieras. Perfecto, bueno, pues buenos días a todos. Bueno, enhorabuena por la organización de este congreso. Como os decía, esta presentación la tenía que hacer María Jesús Salido, que es parte de lo que fue su trabajo fin de grado, un trabajo que hicieron todos con mieles muy, muy interesantes. Entonces hemos traído al congreso una de las partes del trabajo que fue el estudio de viabilidad de la espectroscopía de infrarrojo cercano en la caracterización de mieles de aguacate. Como os digo, el trabajo es mucho más amplio y era mucho más amplio, pero vamos a presentar solamente esa parte. Bueno, la estructura es la típica de un trabajo de investigación con una breve introducción, objetivos, material y métodos, expondré los resultados y a continuación las conclusiones. Bueno, simplemente comentar que en Europa, por suerte, bueno, pues hay una concienciación de la importancia del control sanitario y del control de la calidad agroalimentaria. La miel como producto considerado de origen animal, por supuesto, y por ser un alimento para el ser humano, pues tiene una norma de calidad que además, regulada por un Real Decreto, que además ha sido recientemente actualizado, modificado, porque hay una mayor concienciación cada vez de eso, del aseguramiento de la calidad, de la trazabilidad y tal, y ahora se obliga incluso en la etiqueta a indicar los países de origen de la miel. ¿Vale? Entonces, la miel es un producto, pues eso, de una riqueza extraordinaria. Algunos tipos de mieles están ya diferenciados, se acogen a denominaciones de origen protegida, en los que sabéis que todo el proceso de producción de la miel está al 100% vinculado a un territorio. Hay otros que tienen indicación geográfica protegida, hay una vinculación parcial con el territorio y parte del proceso puede ocurrir fuera de ese territorio. Luego también hay mieles que se acogen a lo que se llaman marcas de garantía, que son algo un poquito más laxo, pero que también caracteriza y obliga a unos mínimos y unos máximos de una serie de parámetros físico-químicos que hacen que el usuario, cuando compra una miel que se acoge a una denominación de origen, una indicación geográfica o que está dentro de una marca de garantía, le ofrece confianza porque es un producto que está más controlado aún y que se garantiza que tiene unos parámetros, unos mínimos y unos máximos que están establecidos. Entonces, como la miel tiene que ser caracterizada para asegurar dicha calidad, hay que hacer muchos análisis en algunos pliegos de condiciones, hay hasta, no sé, 6-7 parámetros que determinar de cada muestra, ¿vale? Todos los análisis físico-químicos, análisis polínico también para ver si la miel bueno, es de un tipo de planta, procede de un tipo de planta, es monofloral o multifloral o tal, pues hay que hacer un análisis polínico, también se hace análisis sensorial. Todos esos análisis, he puesto aquí algunas de las imágenes de los análisis que se hicieron durante este TFG, pero bueno, son muchísimos más. Son muy laboriosos, son muy costosos, hay algunos
parámetros, en particular, por ejemplo, el análisis polínico y, por supuesto, el análisis sensorial, requieren de personal muy, muy especializado. Con lo cual, bueno, pues esto requiere tiempo, requiere uso de residuos, de reactivos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que planteamos en este trabajo es tratar de ver si era posible disponer de una metodología rápida, fiable, de fácil uso para la autentificación y caracterización global de este producto que puede suponer un importante ahorro, tanto en coste como en tiempo analítico, ¿vale? Entonces, es tratar de sustituir toda esta analítica de ahora una cosa, ahora otra, esto para este parámetro se diluye, para este no, para no sé qué, hacerlo con un único análisis todo, ¿vale? Entonces, por eso nos planteamos, aparte de hacer esa caracterización de mieles de aguacate que era la otra mitad, digamos, del objeto de este trabajo, estudiar en profundidad las características de este tipo de miel, pues utilizar la tecnología NIRS para tratar de ver si con un único análisis se podían predecir todos o parte de estos parámetros, ¿vale? Entonces, la tecnología NIRS, como ya muchos que están por aquí sabrán, se basa en la existencia de la correlación entre características físicas, químicas y sensoriales de un producto y lo que absorbe este producto en la región del infrarrojo cercano, ¿vale? Entonces, la idea global es analizar una muestra, la que sea, en este caso es una muestra de miel, la llevamos a un equipo NIR, el que sea, y obtenemos un espectro. Con estos espectros, si tenemos el equipo calibrado, ya podemos tener resultados analíticos. La miel de aguacate, como he dicho, que es en la que se centra este trabajo, bueno, pues como su propio nombre indica, procede de abejas que fundamentalmente o que en un gran porcentaje de su día han recogido néctar de flores de aguacate, ¿vale? El aguacate es una especie de planta de clima subtropical, con lo cual tiene limitación geográfica, con lo cual es una miel ideal para obtener una miel diferenciada. No sé si habéis visto alguna vez la miel de aguacate, yo la vi la primera vez cuando hicimos este TFG, la primera vez. Y es una miel muy oscura, con un sabor fuerte, es muy, muy característica, ¿vale? Entonces, es un producto que yo creo que desde la asociación, las muestras de miel, no lo he dicho, pero las proporciona la Asociación Malagueña de Miel, bueno, lo voy a indicar más adelante. Eso es, se están planteando pues hacer algún tipo de marca específica para ella, modificarla para que encaje en su marca de garantía, ¿vale? Porque es una miel muy característica. Por lo tanto, los objetivos del trabajo fueron la puesta de esta comunicación, la puesta a punto del análisis NIRS de mieles de aguacate, que es un poco particular, es tan oscura, tan densa que no era fácil analizarla, y el desarrollo de modelos para la predicción de parámetros de calidad de interés en el sector. Entonces, para esto utilizamos 48 mieles de aguacate, proporcionados por la Asociación Malagueña de Apicultores. Estas muestras se analizaron en laboratorio por mis compañeras Inmaculada Rodríguez, Salud Serrano, y una vez que tuvimos los datos de laboratorio, también analizamos las muestras por NIRS, pusimos a punto, vimos cómo poder analizarla, ¿vale? Con qué cápsula utilizar y tal, en este equipo del SKY y de la UCO, y luego desarrollamos modelos de predicción MPLS. Entonces, las determinaciones de laboratorio, como podéis ver, fueron todos estos parámetros, muchos parámetros, aquí más imágenes de parte de las analíticas, ¿vale? Se determinaron humedad, azúcares totales, acidez libre, lactónica total, actividad agua, pH, todo esto tiene que ver con el tiempo de conservación de la miel. Hay estos otros parámetros, el hidroximetilfurfural, la actividad diastásica, glucosa oxidasa, tienen que ver con el grado de frescura de la miel. Y la rotación específica de la conductividad eléctrica, por ejemplo, pues permite, según sea, diferenciar mieles de flores o de mielatos. Entonces, bueno, pues sirve para autentificar productos, ¿no? También se hicieron analíticas de polen, se miden, se identifican más de 500 gramos de polen en una muestra de miel y se ve de qué especie es. Esto requiere una especialización brutal. Y luego se hizo cata de mieles. La pena es que solo se cataron 10 muestras, con lo cual no se ha podido abordar modelo NIR porque todavía
eran pocas muestras. En cuanto al análisis NIRS, lo que utilizamos fueron cápsulas que cierran herméticamente de transflectancia, pusimos una pequeña cantidad de miel en la cápsula, la fuimos cerrando procurando que no hubiera burbujas, la cerramos completamente, le colocamos un adaptador y la analizamos en un equipo del SCAI de la UCO. ¿Vale? Y entonces con cada muestra obtuvimos un espectro. Utilizamos dos cápsulas, una que tiene, digamos que deja un espacio, un paso óptico de 0,1 milímetros y otro de 0,4 milímetros. Hicimos modelos con los dos tipos de cápsulas para ver si uno de los dos mejoraba sobre el otro. Al final vimos que eran similares. Aquí he puesto el resumen de todos los parámetros físico-químicos que se obtuvieron de las 48 muestras, ¿vale? Actividad, agua, azúcares, humedad, etcétera, ¿vale? Se ve que de algunos parámetros, como por ejemplo la glucosasidasa o la actividad diastasa, hay mucha variabilidad, de los hidroximetil fosfural también, o estos otros, pero es importante que haya variabilidad para hacer un modelo NIR, pero también es importante la distribución de los datos. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el histograma de los azúcares totales, que más o menos se ve, más o menos, ¿no? Al principio y al final no tanto, pero bueno, una distribución más o menos homogénea. Y hay otros parámetros, como por ejemplo el hidroximetilfosfural, que tiene una distribución un poco sesgada a la izquierda. Entonces, esto hace que muestras, en este caso con niveles altos, están menos representadas y esos modelos no son todavía... Es fácil que no se consigan modelos muy robustos. Eso hay que estudiarlo en esta tecnología, ¿vale? Estos son los resultados del análisis de polen, ¿vale? Ahí son porcentajes de partículas de polen según, o sea, de aguacate. Entonces, bueno, pues se ve que hay algunas aquí bajitas que según la norma de calidad no corresponderían a aguacate, pero que son de aguacate. Con lo cual, bueno, eso es algo que tienen que revisar y eso tienen que ver los expertos en miel, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los espectros de dos muestras, de una muestra de miel, la misma muestra de miel analizada con las dos cápsulas. Aquí se ve que en la cápsula de 0,1 milímetros los datos de absorbancia estos son absorbancia frente a las longitudes de onda son menores y cuando la cápsula tiene un grosor mayor, la luz infrarroja atraviesa un poquito más la muestra, pues hay una absorbancia mayor, ¿vale? Entonces, bueno, se ve que hay una serie de bandas que en general se ha visto que algunas de ellas corresponden al contenido en agua, otras corresponden al contenido en azúcares, veis que hay varias en varios sitios, otras corresponden a compuestos aromáticos, aquí está la zona del color, pero nosotros, como sabéis, hemos determinado otros muchos parámetros que no tienen una banda específica, a veces lo que tenemos en NIR son como correlaciones indirectas, ¿vale? Entonces, desarrollamos ecuaciones, las ecuaciones con las muestras de calibración, tenemos los datos de referencia, los espectros NIRS, hicimos las ecuaciones y las evaluamos con una serie de estadísticos, el R cuadrado y el error de validación cruzada, el error típico de validación cruzada. Tuvimos modelos, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos hecho en este trabajo. En un futuro, si lo queremos validar, este modelo con muestras ajenas o lo queremos ya utilizar, lo quisiéramos utilizar, pues seríamos capaces de muestras desconocidas, analizarlas y automáticamente obtener los resultados predichos. Pero nosotros nos hemos quedado en la parte inicial que os he dicho. Entonces, los resultados, estas son las ecuaciones que hemos obtenido solo con 48 muestras. Eso es importante recalcarlo porque en NIR 48 muestras no son muchas. Es cierto que los trabajos que revisamos de mieles para hacer este trabajo, no sé muy bien por qué, casi todos son de esta poca cantidad de mieles, pero el año que viene nosotros pretendemos ampliarlo, ¿vale? Para seguir incrementando la variabilidad de estos modelos. Bueno, obtuvimos, a pesar del bajo número de muestras, muy buenos resultados en humedad, en azúcares totales, ¿vale? Con R cuadrados cercanas o superiores a veces a 0,9. Estos parámetros están relacionados con el grado de conservación, también la conductividad eléctrica y la rotación específica, ¿vale? Cercanos o superiores a 0,9. Estos están relacionados con la autentificación de las mieles de néctar frente a las mieles de mielato, con lo cual esto podría ser muy útil para autentificar y sobre todo detectar adulteraciones o fraudes, ¿no? Por tratar de sustituir una miel por otra. El pH también, con el pH también se obtuvo resultados muy buenos, que está relacionado con el tiempo de conservación de la miel.
tuvimos ya resultados no tan buenos, es cierto, con otros parámetros como la acidez libre, la actividad agua, la glucosa oxidasa, ¿vale? Los R's cuadrados estaban rondando el 0,5, que pueden servir para separar valores altos y bajos, pero de verdad que creemos, veis que aquí, por ejemplo, hay un hueco grande, aquí hay prácticamente 2 valores, creemos que aumentando las muestras se va a mejorar esto y por ahora los resultados no son muy satisfactorios con estos otros parámetros. Pero sí que se ve, por ejemplo, actividad diastasa o la hidroximetilfosfural, veis que llega a 0,4 ya, o sea que se ve que hay correlación, pero es cierto que nos haría falta algo más. En cuanto al polen, es verdad que los resultados no son todavía muy satisfactorios, ¿vale? El R cuadrado no remonta y el error es todavía muy alto, pero hay que tener en cuenta también, bueno, pues lo que estamos midiendo, ¿vale? Es una apuesta ahí un poco que queremos seguir intentando en un futuro. Vale. Entonces, como conclusiones, que quiero ir así muy rápido, como conclusiones del trabajo, vemos que se confirma la viabilidad de la tecnología NIRS para la caracterización de la calidad físico-química de la miel de aguacate, en general, la mayoría de los parámetros, y se espera que la ampliación futura del colectivo con muestras que aporten más variabilidad y rellenen huecos, ¿no? Permita asimismo la predicción del perfil polínico y del análisis sensorial cuando tengamos más muestras. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y ya está. Si tenéis alguna duda o algo, creo que he corrido mucho, no sé muy bien, que está ahí un poco... ¿Qué tal, Antonio? Que voy aquí un poco acelerada. No, no te preocupes, Nieves. Muchísimas gracias por tu presentación y, bueno, también darle la enhorabuena a María Jesús, que no ha podido estar con nosotros. No sé si se habrá podido conectar por ahí porque es que estaba trabajando y dice, mira, es que me pueden llamar y me puedo tener que ir, o sea que por eso ha sido. Bueno, pues nada, felicítala también de mi parte porque ha sido un trabajo muy bueno y también útil de cara a validar un poco la autenticidad de las mieles. Como siempre, la tecnología NIRS pues, es clave, ¿no? No solamente en este producto, sino en muchos tipos de alimentos, muy aplicativa. El coste es relativamente sencillo, ¿no? Barato, relativamente, y bueno, tiene una serie de ventajas importantes. Realmente, bueno, haría falta quizá otra campaña, ¿no? Otro estudio que complemente a este para tener un resultado más robusto, ¿no? Y vamos a hacer el año pasado otro trabajo, perdona que te interrumpo, sí. Otro trabajo de mieles, lo íbamos a continuar con otra alumna, pero nos llegó la pandemia, como nos pasó a tantos, y ahí se quedó. Y nada, y este año, entre el miedo a que nos volvieran a encerrar, no sé qué, entonces ya el año que viene vamos a continuar con este trabajo, ya sí o sí, vamos. O sea que es cierto que le hacen falta más muestras. Y en relación a los parámetros sensoriales, ¿vais a hacer modelos para todos los parámetros? ¿Habéis seleccionado ya los parámetros sensoriales a evaluar? Bueno, sí, hicieron cata de 10 muestras. Lo he puesto por ahí en la presentación sobre sabor, aroma, sensaciones. Yo que de cata, la verdad que los especialistas las especialistas en este caso son Inmaculada Rodríguez y Salud Serrano, junto con otras colegas compañeras de allí de bromatología, creo, de tecnología de alimentos. Y ellas tienen una ficha de cata, ellas lo pueden responder de seguro mucho mejor que yo, que la han hecho, la han adaptado a la miel. Entonces tienen una serie de parámetros. Tenía los resultados, pero no me quería parar porque eran 10 muestras y no hemos hecho modelos, entonces iba un poco cortilla de tiempo. Pero ya se han hecho evaluaciones y eso, si quieres, vamos, te lo puedo enviar después. Pero son eso, unas aroma, sabor, creo que el color también, y eso, las sensaciones trigeminales. Trigeminales, sí. Sí, yo preguntaba más bien por los modelos NIRS, ¿no? Cómo utilizar esa información para hacer... A ver, yo siempre lo voy a intentar, pero solamente tenía 10 datos. Con 48 me atreví, pero ya con 10 no me atreví. Pero hemos hecho, por ejemplo, ecuaciones NIR para predecir la valoración, la puntuación de cata en aceite de oliva, por ejemplo, y pues, el amargo, picante, estas cosas, y salían bastante bien en aceite de oliva, con lo cual entiendo que en miel también, pero claro, necesitamos muestras. Esas ecuaciones las hicimos con 100 y pico muestras.
Sí, pero bueno, es cuestión de tiempo que completéis el estudio y seguro que va a quedar un trabajo muy robusto en todos los sentidos, ¿no? Porque lo analizáis desde un punto de vista global y es cierto que a los productores de miel pues les va a ayudar mucho porque van a poder tener una herramienta que les permita ver la autenticidad, ¿no? Que es ahora mismo uno de los problemas que tenemos, como sabes, en el campo de la alimentación, ¿no? Sobre todo en el terreno de la miel. Pues voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. En principio la gente está ahora mismo para ella. No veo así ninguna pregunta más. Yo por mi parte, Nieves, pues darte las gracias por tu participación, por bueno, haber cubierto un poco a la ponente del trabajo y nada, felicidades por vuestro estudio y a seguir en esta línea. Muchas gracias. A ver si continuamos con los trabajos estos, que era la idea, retomarlo y exponerlo y seguir lanzándolo. Sí, sí. Sí. Muy bien, Nieves. Pues muchísimas gracias por todo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues con esta última presentación damos por terminada la sesión. Personalmente agradezco a todos los ponentes, todos los autores, directores de los trabajos que han presentado en la sesión de hoy y nada, cualquier tipo de pregunta, consulta, podéis realizarla a través del chat del Congreso que está disponible para los asistentes y sin más, pues muchísimas gracias y os invito a que continuéis con el Congreso y bueno, ahora mismo creo que según el programa tenemos programada una sesión de póster y por último habrá una sesión sobre ciencias básicas y producción animal que será previa al acto de clausura. Bien, muchísimas gracias.